Bizome Psicología presenta Aceptando mi muerte. ¿Qué tal, amigos? Un nuevo episodio, una nueva cápsula de tanatología. En esta ocasión hablarles un poquito de qué es la tanatología, cuál es su campo de aplicación y a ciencias o disciplinas o ayuda que recibe tanatología o disciplinas a las que ayuda la tanatología para como este trabajo multidisciplinario que se hace. Nuevamente me gustaría decirles otra vez, ¿no?, de dónde proviene esta palabra de tanatología. Ya hablé un poquito de eso, de Thanatos, la muerte tranquila, y pues que es sacada de la mitología griega, este ser alado, hermoso, que con un toque se llevaba las almas. De ahí toman la primer palabra. Y la palabra logos, que es un poquito controversial, pero que tiene pues muchos significados, entre ellos estudio o tratado, que es como comúnmente la estamos utilizando. Y aclarar nuevamente, ¿no?, que los filósofos griegos le daban un sinónimo de sentido, que obviamente con los años pues se va perdiendo y se va utilizando erróneamente nada más como estudio. Pero si utilizamos el sentido, entonces la tanatología es el sentido de la muerte, el sentido del proceso de la muerte. Eso es lo que realmente es la palabra tanatología. Para esto también, no recuerdo si les platiqué o no, que la muerte estaba representada por 3 elementos. Actualmente así se representa. Antes, les digo, era un ser alado que llevaba unas esposas. Pero actualmente se representa con una guadaña, con una ánfora, que es una vasija para guardar cosas, bueno, líquidos principalmente, u otras cosas, y una mariposa. Esos 3 elementos. Entonces a veces se encontrarán ustedes algún podcast, algún escrito, alguna imagen, y tendrá alguno de esos 3 elementos, o una mariposa, o una ánfora, o una guadaña. Y las 3 representan actualmente la muerte, o están hablando de tanatología. La guadaña indicaba o indica que los hombres somos cortados a gran escala, en masa, como cuando ustedes miran un campo de alfalfa y traen una guadaña, y cada golpe que dan se lleva a veces hasta cientos de, ¿cómo llamarlo?, de este pastizal. Vamos a dejarlo en pastizal, ¿no? No, estas ramitas, ¿no? Cómo se lleva muchas. Por eso se representa así, porque los hombres estamos muriendo en masa constantemente. No es mentira. Ustedes métanse a los buscadores y pónganle muertes en el mundo por día, y les va a salir un aproximado de 77,000 muertes diarias. Incluso hay algunas páginas en las que ustedes se meten y está cambiando constantemente los números, pero el aproximado es ese. Los hombres somos sesgados en masa. Por eso la representación de la guadaña. Y otro que le agregamos también por ahí es que este tipo de muerte es repentina, a veces violenta. Esa es la representación de la guadaña. El ánfora, por su parte, pues es algo que sirve para guardar, ¿no? En este caso son muy específicos y dicen cenizas, pero hasta ahí se queda. Lo buscan ustedes y solo dice que guarda las cenizas. Bien, mi interpretación es que lo que se guarda ahí es lo que realmente queda físicamente del difunto. Si es cremado, pues obviamente quedarán las cenizas. Pero si nos vamos a un sentido tal vez más católico, habrán escuchado esta frase que dice: del polvo vienes y al polvo volverás, o polvo eres y en polvo te convertirás. Eso representa lo que queda físicamente de las personas. Quienes son inhumados, pues obviamente queda el esqueleto, pero al paso del tiempo,
de los miles de años, se irán desintegrando y también quedará una especie de polvo. Claro, tardará mucho tiempo, pero eso es lo que representa, ¿no? Lo que queda físicamente de la persona. La mariposa, por su parte, ese es el emblema de la esperanza hacia la otra vida. Pero no solamente para el difunto, ¿sí? Que es esa transformación a la otra vida, sino también para el doliente. Cómo se va a transformar para surgir algo maravilloso, surgir un nuevo ser que resignifica la pérdida. Eso es lo que representa la mariposa. Algunas ocasiones, si lo vemos gráficamente, diríamos es que se ve un retroceso de la persona en la cual se envuelve en un capullo y de ahí no quiere salir. Así son los duelos. Las personas se repliegan y se quedan ahí cobijaditas y abrigaditas porque no quieren afrontar lo que está afuera. Pero una vez que llevaron su proceso de duelo, salen transformados, libres, listos para afrontar de una manera más fuerte, más positiva, ese dolor, que es obviamente la pérdida. Para mí, la tanatología es esta ciencia, y digo ciencia porque experimenta y comprueba. Se están haciendo muchos experimentos y comprobando muchísimas cosas en los procesos de duelo. Por lo tanto, para mí es una ciencia que está relacionada con todas las pérdidas de cualquier tipo, y ya les iré explicando, ¿no? Que está relacionada con el sufrimiento, con las manifestaciones físicas, con las manifestaciones psicológicas, en las cuales incluimos pues, las conductuales y las emocionales. Las espirituales también entrarían ahí, porque son parte del pensamiento. Pero también hay implicaciones económicas, legales, bioéticas, sociales. Todo lo que esté relacionado en una pérdida tendrá estas implicaciones. Entonces es la ciencia que está relacionada con todo lo anterior. Todo bajo el abrigo humanitario del doliente, acompañándolo en todo momento, psicoeducándolo o haciendo una intervención si es necesaria. Pero sobre todo, respetando, dignificando y brindando esperanza o brindándole un sentido de vida a la persona. Si ustedes me permiten, me gustaría leerles algunas personas, o más bien algunos autores, lo que han dicho acerca de la tanatología. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como experiencia sensorial y emocional desagradable y que se asocia a una lesión real o potencial de los tejidos o que es descrita como tal por el paciente. El dolor siempre es subjetivo. Cada individuo aprende a aplicar el término según su experiencia. La Real Academia de la Lengua dice, demostración que se hace para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Otra, el duelo es el doloroso proceso normal de elaboración de una pérdida, tendiente de la adaptación y armonización de nuestra situación interna y externa frente a una nueva realidad. Elaborar el duelo significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que no está, valorar su importancia y soportar el sufrimiento y la frustración que comporta su ausencia. Otras de las definiciones que hay, por ejemplo, Centeno por allá en 1999 decía pues que era este proceso de ayudar al hombre en aquello a lo que tiene un derecho primario y fundamental. O sea, él se centraba mucho en la muerte, ¿no? Y decía que era morir con dignidad y con plena aceptación de la muerte en total paz. Y define obviamente al paciente terminal por tener presencia de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable. Eso es lo que él decía, ¿sí? Pero también miraremos, por ejemplo, Elizabeth Kubler-Ross, por allá en el 1972, definía que la tanatología era la ciencia de la muerte y sus manifestaciones, que gira alrededor del enfermo terminal y se basa en las descripciones, observaciones que sobre él se realizan para ofrecer un diagnóstico y mediante este determinar las acciones a seguir.
Eso nos lo decía ella en el 72. Obviamente, la definición de la tanatología, algunos se centran mucho en un proceso de duelo, como las lecturas. Hay otros que se centran en el enfermo terminal. En la actualidad ya sabemos que tanatología abarca mucho más, abarca todo tipo de pérdidas. Por eso es que esa idea o esta forma de construir qué es la tanatología, pues es muy particular y muy mía, ¿no? Yo así la veo. Por otro ladito, Viktor Frankl, que es el creador de la logoterapia, todo este modelo humanista, ya les platiqué en uno de los audios anteriores cómo va surgiendo la tercera fuerza a raíz de la Segunda Guerra Mundial y cómo llega el humanismo. Él decía, o tenía una frase que dice así: todo aquello que amamos más nos lo pueden arrebatar. Lo que no nos pueden quitar es nuestro poder de elegir y qué actitud asumir ante estos acontecimientos. Maravillosa frase, porque se basa en la forma en que nosotros queremos llevar nuestros procesos de duelo. Recordemos un poquito de historia. Viktor Frankl es llevado a un campo de concentración nazi allá en Alemania, y él está mirando todas las atrocidades que están haciendo con los judíos, y miraba así como frase cortita de algo que me acuerdo que llegué a leer en algún lugar, es como algunas de las personas que estaban ahí cambiaban su único alimento, que era pues un pan, lo que nosotros acá conoceríamos como, pues sí, como un pan, no sé si me figura una sema, algo así que les daban para comer, como ellos lo cambiaban por cigarrillos. Estaban desesperanzados. Y cómo había otras personas que si tenían un cigarrillo preferían cambiarlo por la pieza de pan, porque aún tenían esperanzas de vivir. Entonces su frase queda maravillosa. ¿Por qué es importante Viktor Frankl, entre otros autores que en este momento no les mencionaré? Es porque la tanatología tiene bases en la logoterapia. Toma de logoterapia el sentido de vida, toma la parte humanista para tratar a las personas. Por eso la relevancia de Viktor Frankl. Claro, hay otras cosas que se utilizan, por ejemplo, utilizamos, ¿no?, el modelo de mayéutica, modelo pues mediante el que haces preguntas a la persona para que ésta reflexione o descubra algo nuevo. Muy usado, ¿no?, en casi todas las terapias psicológicas que hay. No significa obviamente que la mayéutica nada más sea del humanismo, no, por supuesto que no. Se utiliza en el cognitivo-conductual, se utiliza en el psicoanálisis, en el sistémico, se utiliza en programación neurolingüística, algo que ellos llaman metamodelo, es donde yo también he escuchado, con bases de la mayéutica. Claro, la van perfeccionando y las van adaptando cada uno a su modelo. Entonces podríamos decir, con esto que hemos estado hablando, que la nueva tanatología, la actual, tiene como objetivo fomentar y desarrollar holísticamente, o sea, en un todo, las potencialidades del ser humano. Ese es como el trabajo que hace actualmente la tanatología. ¿Sale? Se mete obviamente en las pérdidas significativas que tienen que ver con la muerte, y algunas otras que no. Actualmente ya estamos hablando que se hacen procesos tanatológicos para los trasplantes, en intento suicida, en la viudez, en el nido vacío, en los cambios que tenemos propios de la naturaleza, de niño a adolescente, de adolescente a adulto, en el cambio de rol también que jugamos en una familia, de repente ahora nos toca tomar otro rol y también ahí esa es una pérdida.
en la fidelidad de parejas, en la infertilidad. Una que bueno, por mencionarles dos, les voy a mencionar dos en cuestión de enfermedades. En VIH, en SIDA, cáncer. También ahí hace intervención, claro, en otras enfermedades también, porque al final de cuentas es la pérdida de tu salud. En la pérdida de la autoestima, en la pérdida del trabajo, en la pérdida de los sueños, en la propia pérdida de la esperanza. En todas estas cuestiones que ya no tienen que ver con la muerte en sí, también hace intervención. O sea, la nueva tecnología intenta intervenir ahí para fomentar y desarrollar, como ya les decía, holísticamente, con un conjunto de herramientas, en un todo, las potencialidades del ser humano. ¿Cuál es la meta, pues, del tanatólogo? Es orientar al enfermo o a la persona que ha tenido una pérdida hacia la aceptación de su realidad. Aceptación obviamente que se va a traducir en una esperanza real, que en ella está prácticamente el verdadero sentido de vida y que incluye pues una mejor calidad de vida o una pérdida digna o una muerte digna, en paz. Tiene también como objetivo preparar a la gente para asumir la muerte propia, aceptando mi muerte. Aceptar también la de las personas cercanas, enseñar a tratar de forma humana, inteligente, a las personas que están cercanas a la muerte, o sea, a los familiares, a los amigos u otra persona que esté ahí cerca de una muerte, pero también de una pérdida. Porque si hablamos de la pérdida del trabajo, también habrá personas cercanas involucradas, que a las cuales también se les puede hacer una intervención o asesoramiento. Y es como esta meta última, ¿no?, que tiene el tanatólogo. ¿Cuándo es necesario? Otra gran pregunta, ¿no? Es necesario cuando hay presencia de dolor y de desesperanza al perder algo significativo con el cual la persona tenía un vínculo muy especial. Eso significa que hasta perder un carro porque te lo robaron, te lleva a un proceso de duelo, menor o mayor medida, dependiendo, acuérdense, del vínculo que se tenía con la pérdida. Podríamos decir, pues, que el duelo es el pago que tenemos que hacer por haber querido algo con tantas fuerzas. Por ahí una tanatóloga yo le escuchaba y que decía, el duelo es el pago por haber amado. Si hablamos de una persona, así es. Cuando amaste mucho a una persona y esa persona se va por muerte, por separación, el pago que haces es un duelo. Nada más alejado de la realidad, créanme que así funciona, ¿sale? Pero no solamente es la pérdida de la persona, sino también ya les estuve diciendo de objetos, de salud, de trabajo, de sueños y etcétera, ¿sale? Toda pérdida. ¿Quiénes apoyan o a quiénes apoya el tanatólogo en este trabajo multidisciplinario y, como ya lo decía, holístico en un todo? Vamos a tratar aquí nomás algunos, los más cercanos, que serían los médicos, quienes atienden pues, los síntomas físicos, quien está atendiendo el dolor o dando los tratamientos paliativos, porque las manifestaciones físicas en la pérdida que tengas van a llegar. Así hayas perdido un sueño, vas a tener manifestaciones físicas, llanto, dolor de cabeza, dolor de estómago. Uno muy común que yo he escuchado, que me han platicado los doctores, es que llegan las señoras, vamos a suponer 40, 50 años, y de repente traen un dolor de rodilla y les hacen los estudios que les tengan que hacer y todo está bien. Pero cuando empiezan a indagar
en su rol social, en lo que está pasando en su casa, de repente tiene un hijo que se le fue a los Estados Unidos. Así directamente este ejemplo me lo proporciona un maestro con quien yo tuve mis primeros acercamientos en geriatría y en cuidados paliativos. Entonces él decía, o él le dijo a esa paciente, entonces ¿le está doliendo la rodilla o le está doliendo que su hijo se fue? Y la persona suelta el llanto. Manifestaciones físicas va a haber de todo, o sea, siempre va a haber cuando tengan un duelo, del tipo de duelo que sea. La otra intervención que se hace, o las otras personas que ayudan, pues obviamente son los enfermeros, para hacer las curaciones, para aplicar los medicamentos que se tengan que aplicar, también estarán ahí ellos presentes. Los psicólogos, muchas veces la persona llega directamente con un psicólogo y no con un tanatólogo cuando estamos hablando de pérdidas. Y pues claro, hacen la intervención en las áreas emocionales y conductuales y hacen el trabajo muy parecido al tanatólogo. Solamente yo le veo una limitante al trabajo de consultorio de psicología, y es que muy pocas veces salen a campo. Yo podría decir, yo no conozco ninguno que haya salido a campo. Sí conozco tanatólogos que salen a campo, que van hasta el domicilio de la persona y hacen el acompañamiento con el doliente y con la familia, que van a los hospitales. A ellos sí los he visto hacer esa chamba, al psicólogo no. Eso no significa que el trabajo del psicólogo sea menor, simplemente que lo veo como una pequeña limitante para la cuestión de duelos. Solamente eso, pero el trabajo es maravilloso y fabuloso también, ¿sale? Y la otra también es que en su mayoría yo he visto que trabajan solamente con el doliente, solamente, y lo ayudan, y por supuesto que muy bien, y son avances grandísimos, pero no trabajan con la familia. Son muy pocos los que se podría decir que trabajan con la familia. Yo honestamente no he mirado ninguno porque no he estado cercano a un psicólogo que lleve esos procesos de duelo familiares. He mirado duelos individuales, eso sí. Pero es una persona que va a estar interviniendo, es un profesionista que va a estar interviniendo y está haciendo una maravillosa chamba ahí. Otro que también interviene será el abogado, porque el abogado se va a encargar, por ejemplo, de hacer los testamentos, que tengan validez los testamentos, que si van a hacer herencia tenga validez, siempre y cuando la persona esté obviamente en sus facultades mentales para tomar esas decisiones. Pero también hay otras más fuertes. ¿Quién decide sobre su muerte del enfermo? ¿Qué tratamiento quiere que se le dé al enfermo? ¿Dónde y cómo será enterrado? La negativa hacia un tratamiento, porque también puedo negar yo, enfermo, a recibir un tratamiento. Entonces, todo este tipo de cuestiones tiene que entrar un abogado a hacerlo de manera legal, ¿no? Y que se haga todo muy claro. Ahí es donde he visto la intervención de los abogados. En la parte espiritual van a trabajar todo el sentido de esperanza, del más allá, pues hasta sentido de vida podríamos decirle también, porque una religión que yo conozco te lo muestra así como que sufre aquí para que en el otro lado tengas tu recompensa. No todas. Hay otra religión que dice no, aquí no se vino a sufrir, ni en el otro lado vamos a sufrir. Entonces eso es como donde la parte espiritual en la que entran. ¿Quién lo hace? Por eso lo dije como espiritual. Pues lo puede hacer un religioso, o sea, un sacerdote, una monja, un pastor, un seminarista. Estas personas que andan haciendo trabajo fuera, peregrinos, no sé cómo se llaman la verdad. Pero bueno, cualquier persona que tenga estas facultades espirituales para acompañar a un doliente. Eso significa que de la religión que sea, no nos vamos a meter en ninguna religión, pero también se trabaja esta parte. Y el tanatólogo pues entra en las partes emocionales para el doliente y su familia.
que también es otros dolientes, ¿no? Va a trabajar con ellos dos. Puede intervenir en campo, o sea, salir al domicilio de la persona, acompañarlos en un hospital, acompañarlos al doctor si es que le permiten, puede acompañarlos al doctor cuando le den la noticia que está esperando. Que algunas veces cuando ya les hicieron varios estudios, pues como que ya se están esperando, ¿no?, que la noticia no sea favorable, y el tanatólogo acompaña a la persona, a su usuario, y acompaña a la familia también, y ahí va a hacer una intervención con ellos. Trabaja también el tanatólogo pues la parte del sentido de vida tras la pérdida, ya sea de salud, ya sea de trabajo, ya sea de un familiar, mediante las técnicas obviamente que ayudarán a resignificar lo perdido. Ahí va a estar, así es como va a estar interviniendo, y obviamente pues ayuda en el proceso de duelo. Desde el diagnóstico, como ejemplo de la enfermedad, la pérdida como tal, la evolución de la situación o el deceso de la persona a quien se está acompañando. Algunas veces se hace el acompañamiento a una persona enferma y es quien fallece. En algunas otras, quien pide el acompañamiento es un familiar, pero en cuyo caso ahí estará. Entonces estaríamos hablando, o para retomar un poquito este trabajo que está haciendo, ¿no?, es prácticamente ponerse en los zapatos del otro con respeto, confidencialidad, honestidad, con una cordialidad humana, ¿no?, a tratar a quien lo está consultando. Y las técnicas, pues bueno, ya decíamos, puede ser desde el asesoramiento, psicoeducación, si es que solamente se estuviera tratando eso, el acompañamiento como tal, acompañar a una persona o hacerle una intervención ya con técnicas muy específicas en la cuestión de los duelos. Pero todo bajo esta calidad humana, ¿no? Dignificar a la persona principalmente. Y habrá otra serie de circunstancias que van a estar interviniendo ahí y que puede ser desde el contexto que tiene, o más bien se acompaña con pleno conocimiento del lenguaje caótico que va a estar presentando el doliente. Y la responsabilidad pues es obviamente reordenar o recolocar de una manera muy saludable mentalmente todo eso que está pasando, respetando sus creencias culturales, sus creencias espirituales, sus creencias sobre qué hay después de la muerte, sus creencias sobre cómo va a morir, o aspectos biológicos que tenga la persona, aspectos sociales, lealtades familiares que tenga por ahí, que distorsiones cognitivas también, otro que se me viene a la mente, pero todo bajo el respeto y la dignidad, ¿eh? Siempre tiene que ser desde el respeto y la dignidad. Y así es como se va a ir acompañando. Aquí estoy mencionando muertes, pero también se puede hacer con la pérdida de la salud, con la pérdida de la pareja, con la pérdida de los sueños. ¿Sale? Claro, todos los escritos están muy enfocados hacia la muerte. ¿Qué es lo que vamos a enseñarle a las personas? A pasar su duelo. Les vamos a enseñar tolerancia hacia la misma persona que lo está viviendo y hacia los demás. Paciencia hacia la misma persona que lo vive y hacia los demás. Amor a esa persona, amor propio, para que pueda dar a los demás. Habrá situaciones en las que el doliente no te permita entrar, el doliente no te permita que lo acompañes. A veces tienen esta especie de distorsiones ellos mismos, ¿no? Es que nadie me acompaña y me deja solo, pero cuando alguien se le acerca, lo ataca. Lo puede atacar verbalmente, lo puede atacar con ignorándolo, no haciendo caso a sus recomendaciones, haciendo gestos,
Entonces es una manera de atacar o de repeler la ayuda que le va a llegar. Entonces la persona que iba a ir a ayudar mira esto y mejor se hace hacia un lado, y el propio doliente tendrá su idea, su distorsión cognitiva, es que nadie me quiere ayudar. Entonces la intervención ya se hace por un profesional, pues para enseñarle esto, ¿no? Enseñarle tolerancia hacia ti para que toleres a otros. Paciencia hacia ti para que tengas paciencia a los otros. Amor hacia ti para que puedas amar a los otros. Entonces, en resumidas cuentas, la tanatología ayuda, en primera instancia, a la ausencia del sufrimiento, que la persona no esté sufriendo, a fomentar las relaciones significativas del doliente, como la familia, los amigos e incluso las mascotas, que tenga sus intervalos que son permitidos o aceptados, por así decirlo, para que tenga dolor y sufrimiento, pero son intervalos, no todo el tiempo. También para que tenga el alivio de sus conflictos, que ejerza sus opiniones a lo más factible que le puede ocurrir o a lo más factible que él desea. ¿Sí? Que sus propias creencias o la creencia del enfermo, que tenga esa creencia en la oportunidad, en el todo estará bien. Permitirle también al doliente que satisfaga esos deseos predominantes o instintivos que tiene, sobre todo en las personas que están en esta fase terminal, ¿no? Brindarle una comprensión al enfermo de sus limitaciones, de las limitaciones que está sufriendo en este momento. Y obviamente, pues todo lo anterior dentro del marco de su ideal y, dicen los autores, desde su ego. Que él lo pueda entender, que él lo pueda clasificar, que él lo pueda manejar. Siempre estaremos ahí como una manera de ayuda. Y con esto me despido, agradeciéndoles como siempre el hecho de haberme acompañado, y pues hasta la próxima. Muchísimas gracias.